Hola, bienvenidos todos a una nueva sesión del proyecto Vocación Científica. En esta ocasión se encuentra acá conmigo Verónica Díez Díaz. Verónica es doctora en Ciencias Geológicas y además de eso es investigadora postdoctoral en el Museo de Historia Natural de Berlín. Hola Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, encantada de estar aquí. Verónica, ¿qué tal te parece si comenzamos con la pregunta más importante del proyecto, que es ¿cómo se desarrolló tu vocación? Es una pregunta un poco complicada porque me tengo que retomar muy para adelante y sí que es verdad que haciendo memoria, mi padre estuvo trabajando toda la vida como vendedor en farmacias, ¿no? Y a mí siempre me llamó muchísimo la atención lo que es el trabajo de farmacéutico. Al principio yo pensaba, pues es lo típico de estar en una tienda y vender los medicamentos sin más, pero ya una vez yendo con él y viendo lo que es la trastienda, me di cuenta de todo el trabajo, toda la química, todo el laboratorio, todo lo que... Ahí realmente yo creo que fue cuando descubrí lo que es hacer ciencia, o por lo menos lo que es hacer ciencia, en este caso aplicada, pues para ayudar a la gente. Y haciendo memoria, pues eso yo creo que debía tener unos 6 años o cosas así, pero claro, todavía en mi cerebro el concepto de esto es ciencia o esto es ser científico no lo tenía yo muy establecido, pero ahí fue yo creo cuando me di cuenta de que quería dedicarme a algo de eso. ¿Y cuándo decidiste específicamente por tu carrera? Pues eso fue bastante después, fue con 11, 12 años. Siempre cuento la misma anécdota, ¿no? Porque yo creo que es curiosa. Yo soy de la generación de la película de Jurassic Park, pero a mí me daban miedo los dinosaurios. Yo no quería estudiar paleontología. Pero eso, pues en el colegio teníamos una clase de lengua y literatura y los viernes siempre nos dejaban para pues esa hora pues para leer. Y me acuerdo pues que había una mini biblioteca en la clase y ya todos los niños habían tomado los libros pues como más infantiles, por así decirlo, con las letras más gordas o con más dibujos, y habían dejado uno que tenía el lomo, la cubierta todo negra, parecía muy viejo el libro, digo, uff, digo, bueno, es el único que queda, tengo que hacer algo durante esta hora. Y resultó que era El mundo perdido de Michael Crichton, que es la continuación de Parque Jurásico. Así que, pero yo no tenía ni idea. Y lo empecé a leer en esa hora y me fascinó tantísimo que recuerdo pedirle al profesor de lengua, oye, ¿me lo puedo llevar? Me lo termino este fin de semana, lo traigo el lunes. Y es que de hecho me lo terminé en esa misma noche. Eh, la manera en la que Michael Crichton conseguía que nos metiésemos en la historia, en lo que es, entre comillas, el trabajo de un paleontólogo, la ecología que había entre las diversas especies, pues ahí fue cuando me dije, yo quiero ser paleontóloga y además estudiar específicamente dinosaurios. Porque tú decidiste estudiar paleontología y más adelante decidiste continuar inclusive con tu carrera y hacer un postdoctorado. ¿Por qué? Bueno, esta también es otra pregunta interesante y no me la he hecho muchas veces. ¿Por qué? Porque realmente me gusta investigar, me gusta la ciencia, me gusta divulgar y a mí me gusta pensar en ese futuro para mí, para mi familia, me encanta enseñar a mis hijos todo lo que hago en ciencia, entonces a día de hoy es como, no quizás el único camino, pero es como el principal para poder dedicarte a lo que es la investigación. Entonces, sí, a ver, es vocación, totalmente. No, yo creo que no hay otro sustantivo para definirlo. Verónica, a partir de tu experiencia con el libro de Michael Crichton y tú, bueno, comentaste directamente Jurassic Park, ¿tú crees que los medios tuvieron una influencia relevante en la formación de tu vocación? Eh, bueno, más que los medios,
En mi caso específico no, porque como te comento, yo tenía miedo y la película de Parque Jurásico, yo me acuerdo cuando salió en VHS y los anuncios decían cómprala antes de que se extinga, yo decía no, que se extinga, yo no. Entonces en mi caso específico no, los medios realmente no me influyeron en gran medida. Fue más pues eso, el libro. Y a raíz de ahí, pues mi investigación de realmente qué era lo que tenía que hacer para estudiar dinosaurios, que principalmente fue hablar con profesores, asistir a workshops, talleres de pues lo típico ya cuando estás en el instituto y tienes que elegir una carrera universitaria, pues hay como seminarios en los que te ayudan. Aunque sí que es verdad que a mí no me ayudaban mucho porque me dijeron que tenía que estudiar arqueología, ¿no? Pero bueno, casi. Pero sí que es verdad que la película de Parque Jurásico hizo muchísimo por la paleontología en esos años, tanto por los que ya estaban investigando en ese momento, como para las nuevas generaciones. Así que, aunque a mí no me hayan influenciado mucho, tengo que decir que sí, que fueron una parte muy importante para la paleontología, para su desarrollo posterior. Excelente, Verónica. Ahora me gustaría preguntarte, comentaste que tú sentiste interés por la ciencia a partir de la experiencia de haber estado con tu papá, donde él estaba trabajando en su farmacia, pero ahora me gustaría saber en qué momento a lo largo de tu carrera te sentiste científica. Pues científica como tal, yo creo que no fue incluso hasta mediados de la tesis o así. Es decir, ya con 20 muchos años, 28, cosas así, porque realmente hasta ese momento, incluso empezando la tesis en mi caso, porque yo no hice como tal un máster, en ese momento todavía estaban los doctorados, los cursos de doctorado. No haces un trabajo de investigación como tal, es investigación bibliográfica, que pues tienes que leer muchísimo, ponerte al día con las nuevas metodologías, con los nuevos descubrimientos. Y yo creo que eso, no fue hasta mediados de mi tesis cuando ya me di cuenta que era yo la que estaba investigando, no estaba revisando los trabajos que habían hecho otras personas, era yo la que estaba tomando los huesos, estaba describiéndolos, estaba haciendo fotos, estaba comparándolos, haciendo análisis. Así que sí, yo casi diría que hasta mediados de la tesis. Ok, me gustaría ahora hablar contigo acerca de lo que has vivido o de lo que sabes, de las barreras, prejuicios, limitaciones, discriminaciones dentro de la ciencia que afectan a la vocación. Pues en mi campo en concreto, en ciencia en general, sé que el tema de la discriminación especialmente, no especialmente, en concreto hacia las mujeres, es bastante alta, en algunos campos científicos más que en otros. En paleontología sí que existe, por suerte quizás no tanto como en otros como ingenierías y demás, pero sí que vemos el típico gráfico en tijera en el que, pues por ejemplo, en las licenciaturas, los grados o incluso en los másteres hay un número muy elevado de mujeres, incluso mayor que el de hombres, pero de repente, según el paso de los años, se va invirtiendo este gráfico y al final en los puestos ya permanentes o de profesores suele haber muchísimos más hombres que mujeres. Y esto pasa también en paleontología. Y yo lo he vivido en mis propias carnes, aunque quizás no con tanta gravedad como en otros casos, pues por ejemplo al haber sido madre. El tema de la maternidad, en general, las mujeres lo llevan de diferente manera que los hombres. Entonces, yo he invertido muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo en criar a mis hijos y eso se ha visto repercutido en mi labor como investigadora. Entonces, sí que es verdad que estoy viendo que compañeros que terminamos la tesis más o menos a la vez,
pues con edades parecidas están accediendo a puestos de mayor nivel, por así decirlo, o que son de contratos con más tiempo, pero principalmente porque tienen un currículum más extenso que el que puedo tener yo, y que yo parece que incluso teniendo la misma edad y haber terminado a la vez la tesis, voy como unos años por detrás de ellos para conseguir este tipo de contratos. Entonces, sí, se nota, al menos en estos aspectos. De cara a una persona que está eligiendo su vocación y está interesada en la paleontología, ¿por qué vale la pena estudiar paleontología? Bueno, esto podría tener horas y horas hablando. Pues porque realmente en paleontología, a lo mejor cuando hablamos con el público que no es especialista en este campo, pues suelo decir que siempre tenemos en mente al paleontólogo que va al campo a sacar huesos, pero no es solo eso, sino que tienes un abanico de posibilidades. Es decir, si a ti no te gustan los dinosaurios, puedes estudiar cualquier otro organismo que haya vivido en la historia de la Tierra. Y si quieres hacer paleontología incluso más aplicada, que pueda ser más útil, por ejemplo, para intentar entender qué es lo que pasa con la diversidad de organismos actual, o cómo combatir el cambio climático, puedes utilizar también el registro fósil para hacer estudios, pues, por ejemplo, de ecología o de paleobiología de la conservación. O si resulta que quieres traer dinosaurios a la realidad, pero no dinosaurios físicos, ¿no? Pero, por ejemplo, con ordenadores, hacer reconstrucciones y saber cómo estos organismos, estos animales que ya no están vivos, cómo podrían haber sido, pues puedes hacer análisis biomecánicos. Es decir, es un campo en el que la imaginación es lo primordial. Cualquier persona que le encante intentar imaginarse cómo podría haber sido el pasado, pero de una manera más o menos objetiva, me refiero, ¿no? Y que le guste utilizar enfoques interdisciplinares o incluso eso tengo un ejemplo maravilloso de un compañero que, utilizando física de oscilación, de péndulos y demás, ha conseguido con esas metodologías averiguar la velocidad a la que andaban los dinosaurios. Entonces, es que no hay límite. Es un campo que, si te gusta el pasado, el presente, el futuro y además las nuevas tecnologías, puedes hacer lo que se te ocurra. Y ahora, más generalmente, sé que la respuesta está incluida, pero me gustaría hacer ese espacio. Sí. Para la persona que ya está interesada en paleontología, decidió estudiar paleontología, pero ahora está pensando, ¿será que me dedico a la empresa privada o que me dedico a enseñar o me dedico a la ciencia? ¿Por qué vale la pena dedicarse a la ciencia, a ser científico? Pues bueno, aparte, para cambiar un poco la respuesta con la anterior, porque a mí personalmente me parece que eso, hacer ciencia es de lo más bonito que puedes hacer con tu vida. Es investigar, a fin de cuentas, ¿no? Es abrir tu enfoque, tus miras, aprender cosas nuevas. Es un campo en el que no te puedes aburrir en el día a día. Pero aparte de eso, que yo creo, como dices tú, yo creo que ha quedado más o menos respondido con la pregunta anterior, porque yo creo que ser científico es una labor que es completamente necesaria, especialmente a día de hoy en la sociedad, porque somos capaces de, con nuestro conocimiento, poder explicar qué es lo que pasa, ¿no? Como digo, tanto en el pasado, el presente y el futuro, no solo en paleontología, ¿no? Con cualquier disciplina que se nos pueda pasar por la cabeza. Y es algo que le debemos también a la gente, al público general, para que puedan... Nosotros podemos investigarlo, pero también tenemos que ser capaces de enseñárselo a los demás, lo que hemos descubierto, ¿no? O las interpretaciones que podemos tener, o, como digo, con el cambio climático, de
va a pasar esto, tenemos que evitarlo. Y yo creo que eso, la divulgación científica es también un punto muy bonito a la hora de hacer ciencia, y que si a una persona le gusta ese contacto con la gente, aparte de investigar, pues yo creo que es un punto muy a favor también para dedicarse a la ciencia. Verónica, ¿cuáles características crees que diferencian a un científico, que pueden ser útiles para identificar un perfil? Bueno, pues tienes que ser muy abierto de mentes, además de ser objetivo. No puedes, es decir, si obtienes un error, no tienes que enfadarte contigo mismo ni buscar la manera de esquivar la metodología para que salga lo que tú quieres. Es decir, tienes que ser consecuente con las cosas que estás haciendo, la manera que las estás haciendo, y también con la solución. Así que tienes que ser una persona muy, muy objetiva, muy realista, por así decirlo. Y yo creo que también tienes que ser muy paciente. Paciente tanto a la hora de realizar ciencia, de investigar, porque no vas a obtener, si estás esperando tener resultados de aquí a pasado mañana, entonces no sirves como científico. Y como digo, también paciente porque es una maratón, es una carrera. Ser científico es algo que va a durar toda la vida, y sobre todo los primeros años, voy a decir incluso la primera década que dediques a la ciencia, vas a tener que tener la cabeza bien amueblada para aguantar todo el estrés que vas a sufrir tanto a la hora de hacer la tesis, de buscar ayudas predoctorales, postdoctorales, financiación, proyectos. Y yo creo que también esto, junto con lo de ser una persona abierta de mente, se puede reflejar también que tienes que ser alguien que no sea estático, que no quiera quedarse en el mismo lugar durante toda su carrera investigadora, porque vas a tener que conocer mundo, vas a tener que conocer más gente, ir a otros lugares para comprender o conocer nuevas metodologías. Entonces yo creo que lo resumiría así, en eso: tienes que ser una persona abierta, una persona paciente, y bueno, sobre todo que te guste la ciencia, porque si no... Para abrir un pequeño espacio también para la divulgación de lo que tú estás haciendo, ¿podrías comentarte cuál es tu trabajo dentro del postdoctorado en el Museo de Historia? Sí, pues yo desde el principio de mi tesis doctoral me dedico a los saurópodos, que son estos dinosaurios que tienen el cuello y la cola largos, la cabeza muy chiquitita y andan sobre 4 patas. Y bueno, al principio yo pues investigaba, estudiaba estos dinosaurios utilizando una metodología un poco más tradicional, ¿no? Como comentaba, de ir al campo, sacar los huesos, describirlos y tal. Pero desde que estoy en Berlín, en mis proyectos postdoctorales me dedico más a estudiarlos, pero con métodos y técnicas un poco más innovadoras en paleontología. Es decir, yo digitalizo todos los huesos, los pongo en un ordenador, los pongo en articulación uno detrás de otro para generar un esqueleto tridimensional, y luego a partir de ahí pues ya hago una reconstrucción de los tejidos blandos, que principalmente la musculatura, y con otro programa informático pues hago simulaciones de cómo se movían. Así que ahora mismo estamos con eso, pues también para ver al mover a los dinosaurios, ver las interacciones que podían tener pues con su entorno, no solo con otros animales, sino también pues con las plantas, por ejemplo, a qué altura podían llegar para comer de los árboles y cosas así. Interesantísimo, Verónica, de verdad. Ahora, para cerrar, me gustaría, no sé si hay algo que quieras comentar sobre tu experiencia vocacional que no haya tratado en la entrevista y que tú desees compartir. Pues no lo sé, sobre todo quizás para
aquellos que estén pensando dedicarse a la investigación en ciencia, que como he dicho, a lo mejor lo he puesto muy mal, que es un camino muy complicado. Sí, es que, como digo, hay que ser realista, ¿no? Sí, es un camino complicado, pero que les va a reportar muchísimos beneficios a nivel personal. No sé, yo, como digo, he tenido muchos escollos, muchos traspiés en todo este camino. Son traspiés que yo no lo puedo considerar como algo malo, de todas maneras, ¿no? Son de estos de que tropiezas y si te caes te vuelves a levantar, que a lo mejor has perdido un poco de tiempo o se te ha movido un poco el ritmo, pero bueno, sigues adelante. Y es muy bonito. Además da igual el campo de investigación que elijas, que si es algo que te apasiona, lo vas a disfrutar. Y como digo, es lo bonito, no tienes por qué ser el mejor, la estrella de tu campo, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que lo estés disfrutando va a ayudar muchísimo para que al final también vayas subiendo esos pasitos. Y sobre todo en el momento que tú veas que te has quedado ahí, que no lo disfrutas, que no ves como la luz al final del túnel, yo creo que quizás ahí es un momento en el que se tiene que parar y realmente pensar si quieres seguir dedicándote a eso, porque bueno, a lo mejor realmente no es vocación, es lo que tenías alrededor. En ese momento tu ambiente te estaba diciendo dedícate a la ciencia, pero a lo mejor lo que hablamos al principio no es vocación. Ok, nos despedimos entonces con las palabras de la doctora Verónica Díez. Muchas gracias, Verónica, por haber participado, por todas tus respuestas. Gracias a vosotros. Muchas gracias también a todas las personas que estén viendo el video en este momento. Los invito a ver los enlaces que se encuentran en la descripción del video para que conozcan un poco más acerca de Verónica y de su trabajo. Por supuesto, a darle me gusta si les gustó, a compartirlo, a seguir el canal. Y eso sería todo. Hasta una próxima oportunidad. Chao.